Doctora, el micrófono se le cerró. Doctora, el micrófono se le cerró. Ah, qué pena, Laila, muchísimas gracias. Bueno, les estaba contando, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre composición corporal. Más allá de la bioimpedancia, tenemos un speaker internacional, es Cristian Pureco, él es nutriólogo deportivo, también pues él es licenciado en nutrición deportiva de la Universidad del Valle de Atemac. ¿Ya estás visualizando mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Adicionalmente, realizó una maestría en nutrición deportiva en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Él es antropometrista certificado nivel 3 por ISAAC y adicionalmente él es profesor de la Universidad de América, México en Fisiología Deportiva y él es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México en Diplomado de Nutrición Deportiva. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Es para mí un gusto ser contemplado para esta charla, sobre todo por la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia. Y pues listo de compartir un poco de lo que tenemos preparado esta noche, que es hablar sobre composición corporal, un poco más allá de la bioimpedancia. Entonces vamos a proceder a compartir pantalla. Listo. Siempre me gusta iniciar con esta frase de Peter Drucker, que nos indica que lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, pues no se puede mejorar. Es por eso que constantemente estamos nosotros evaluando algunos parámetros, obteniendo algunas medidas, y con estas medidas a veces nos gusta hacer algunas estimaciones que, bueno, ya veremos un poco más adelante, donde tenemos nosotros, por ejemplo, o me gustaría empezar a preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre medir y estimar? Si nosotros tenemos esta población y quisiéramos saber cuántos de ellos tienen el pelo rizado, podríamos tomar una cuarta parte de la población, contar cuántos de ellos tienen el pelo rizado y multiplicarlo por 4. Lo que estamos haciendo al tomar una cuarta parte de la población es una medición. Al multiplicarlo por 4, ya estamos haciendo una estimación. Y ahí es donde también me gusta esta otra imagen. Y les pregunto, ¿cuántos dulces hay en la jarra? Y es algo que nosotros continuamente estamos viendo. O bueno, es uno de estos chances o juegos que se hacían en la antigüedad, o bueno, cuando yo era chico. Tenemos nosotros una jarra donde vemos algunos dulces y podríamos contar cuántos dulces hay en la base, multiplicarlos por cuántos hay en la altura y por otra ecuación, o hacer algoritmos, ecuaciones de regresión lineal bueno, hacer cuestiones, implementar cuestiones matemáticas, podríamos tener una estimación. Las dos son válidas, pero si nosotros hiciéramos una medición, podríamos saber cuántos dulces hay exactamente, con precisión, con exactitud, y hasta los podríamos clasificar. La mayoría de las técnicas de análisis de composición corporal nos arrojan muchas estimaciones que a veces nosotros contemplamos como verdaderas, y al contemplarlas como verdaderas es cuando caemos en el error de la interpretación. Es por eso que la estimación lo definen como el fino arte de adivinar. Nosotros estamos adivinando cuánto es la composición corporal que tiene una persona, cuando nosotros también tenemos algunos datos que nos arrojan la medición, y eso sería lo más confiable. Si nosotros dividimos al cuerpo humano en todos sus elementos, sabemos que vamos a encontrar diferentes niveles de organización, donde si nosotros tomamos en cuenta los átomos o todos los elementos que hay en la tabla periódica, podríamos saber que esta persona tiene un porcentaje de átomos de oxígeno, de átomos de carbono, de átomos de hidrógeno. Si nosotros unimos y empezamos a hacer esta mezcla de átomos, empezarlos a configurar o generar varias configuraciones, podríamos tener ya un análisis de moléculas, donde nosotros podríamos dividir al cuerpo humano en diferentes tipos de moléculas: moléculas de agua,
moléculas de O2, que llamamos comúnmente oxígeno, o moléculas de grasas, carbohidratos, proteínas, ácidos grasos libres, que es lo que nosotros contabilizaríamos como masa lipídica. Si hacemos mezclas más complejas, podríamos obtener algo que sería la masa grasa, que básicamente son los triglicéridos. Más adelante vamos a profundizar un poco en este concepto. Y si nosotros podemos analizar ya las células, podremos dividir los adipocitos, los miocitos y hacer diferentes clasificaciones, como nos arroja este estudio de Wang y sus colaboradores, donde en 1992 nos dice que para poder analizar al cuerpo humano, tenemos que hacer estratificación. Y al hacer la estratificación, nosotros ya podríamos diferenciar cuáles son los elementos o acumularlos en diferentes puntos. El primer punto le llaman nivel atómico, donde ya estaríamos dividiendo el nivel 1 y el nivel 2 como químico, nivel 3, 4 y 5, como atómico y como químico. En el nivel 1 es donde vamos a poner todos los elementos de la tabla periódica. En el nivel 2, donde ya vamos a hacer vamos a empezar a mezclar estos átomos para formar otros elementos como proteínas, lípidos, aguas. En el tercer nivel ya tenemos el celular, donde estaríamos analizando ya los sólidos extracelulares, líquidos extracelulares, masa celular. En el nivel 4 es el tisular o sistémico, donde nosotros obtenemos muchos análisis y estimaciones de muchas técnicas de composición corporal y pensamos que todos nos están arrojando lo que nosotros consideraríamos tejido adiposo, le llamaríamos grasa y básicamente serían algunos de ellos lípidos, otro masa grasa y otro sería el tejido adiposo. Y el quinto nivel, que es el análisis corporal total, donde ahí vamos a ver masa corporal, talla, índice de masa corporal y otro tipo de estas configuraciones. Y es por eso que muchos de los elementos que nos arrojan algunos de los equipos de análisis de composición corporal no están en el mismo estrato, por lo cual no son comparativos. Por ejemplo, agua corporal total estaría ubicado en el nivel 2, que es el molecular. Estaremos hablando ahí de las moléculas de H2O. Ya cuando estamos hablando de agua extracelular, por diferencia, bueno, esto ya son estimaciones, estaríamos estimando el agua intracelular, pero esto ya estaría ubicado en el tercer nivel, que es el celular, donde ya no estarían en el mismo punto. En el nivel 4 estaríamos ubicando lo que muchos llaman fat mass o masa grasa, que realmente nosotros pensaríamos que es el tejido adiposo, y en el quinto nivel el índice de masa corporal, donde nosotros podemos ver ya en esta imagen la clasificación, pues, por los elementos, como vienen siendo las moléculas, como vienen siendo las células, como vienen siendo los tejidos o el organismo completo. Y es ahí donde nosotros ya tenemos estos modelos que están normalizando o estandarizando. Básicamente es una normalización. Se está normalizando pensando que todas las personas promedio van a tener esta distribución. Lo que estamos viendo en la representación horizontal sería el primer nivel, que sería el atómico, donde una persona estaría conformada de moléculas de oxígeno, no de O2, el simple molécula de oxígeno, el 65% del volumen corporal total, carbono 18%, hidrógeno 9.5%, nitrógeno 3.2%, calcio 1.5%, y así podemos empezar a clasificar todos los elementos de la tabla periódica, donde se supone que nosotros estamos conformados por casi la mayoría o la totalidad de todos estos elementos, pero algunos de ellos representan menos del 1% del volumen corporal total. En otro modelo de análisis, donde ya estaríamos analizando las moléculas, no los átomos, es lo que estamos viendo ahí en la gráfica pastel, o en este círculo que está ahí en el cuerpo humano, donde 62%, de acuerdo a esta referencia, representaría las moléculas de agua. Estamos hablando de H2O, 16% proteínas, 6% minerales, 1% carbohidratos, 16% ahí escriben fat, pero básicamente no sería fat, no sería grasa. Será la traducción, o bueno, tendríamos que ponerle lipid, porque ahí estamos hablando de moléculas de ácidos grasos libres, no triglicéridos, no adipocitos. Pero bueno, esto es para empezar a revisar todo ese tipo de cuestiones.
Y como podemos ver en el centro, ahí tenemos el volumen corporal total, o está reflejado una persona, donde ya está ubicado hasta qué porcentaje representaría el agua, que es más fácil o es perceptible, más perceptible en esta imagen. Esta persona promedio de 70 kilos de volumen corporal total o de masa corporal estaría conformado 60% de agua, 40% por los otros elementos, y ahí podríamos ver que esta misma agua en otro plano de análisis, ya no estaríamos ahí buscando las moléculas, nos vamos a pasar a la parte celular, estaría dividida 60% de estos 42 litros de agua que conforman esta persona, 14% como fluido extracelular y 65% como fluido intracelular, o sea, 14 y 28 litros respectivamente. Como nosotros sabemos, el agua es cambiante y nosotros empezamos a modificar nuestro contenido de agua a lo largo del día. De la noche a la mañana, cuando nosotros estamos dormidos, vamos a perder cerca de 1 kilogramo de peso. Si nosotros nos subimos a una balanza o báscula en la noche y nos volvemos a pesar en la mañana, podríamos nosotros verificar que estamos perdiendo peso. Y este peso no es que nosotros, como el común de la población, está pensando que pierde grasa, realmente es una deshidratación, sobre todo en época de verano. Bien, y es donde empezamos a ver la fluctuación de la masa corporal total. Y todo esto es por balances hídricos. También este mismo balance hídrico, dependiendo a lo que nosotros nos expongamos, ya sea una enfermedad, ya sea actividad física, ya sea una deshidratación o un consumo de electrolitos bueno, un desbalance de electrolitos donde podremos consumir menos electrolitos o más electrolitos, pueden cambiar esta distribución de 35-65 entre agua intracelular y fluido extracelular. Que este mismo fluido extracelular se va a dividir 7% en fluido plasmático y 28% en fluido intersticial. O sea, de los 14 litros, 3 litros van a representar el fluido plasmático y 11 litros el fluido intersticial. Y ahí donde nosotros podríamos observar que básicamente una persona de su volumen corporal total, un 8% va a estar conformado por sangre. Esta sangre va a estar conformada 55% por plasma y este plasma va a estar conformado 91.5% de agua, donde ahí nosotros podríamos ver que parte del 100% del plasma, 91.5% es agua y 1.5 son otros solutos. Entre estos solutos vamos a encontrar electrolitos, nutrientes, gases, sustancias regulatorias, bueno, serían cuestiones hormonales y sustancias de desecho. Y ahí ya no vamos a hablar de los elementos formes, pero bueno, ahí tenemos una referencia promedio, que es donde nosotros estamos acostumbrados a solicitar a los pacientes algunos estudios, bien, biometría hemática, química sanguínea, para compararlos con estos valores de referencia y poderlos relacionar con alguna patología o alguna alteración. Dividiendo el cuerpo en un modelo de 2 compartimentos, y hablo de 2 compartimentos porque en este caso estaremos dividiendo masa libre de adiposidad, que comúnmente se llama masa magra, y la masa adiposa, y podríamos ver que la masa magra está conformada 73.2% de agua y la masa adiposa 10% de agua, de tal manera que si nosotros nos sobrehidratamos o deshidratamos, estaríamos teniendo una alteración de la masa magra. No quiere decir que aumente la masa musculoesquelética o disminuya, no quiere decir que nosotros vamos a tener más filamentos de actina y de miosina o se van a elongar o se van a cortar o degradar o catabolizar, sino que simplemente la parte líquida, bien, la parte sarcoplasmática del miocito va a ser modificada por esta depleción de agua o por esta sobrecarga hídrica, por lo cual nosotros ya podemos entender que hay muchos elementos que pueden afectar las estimaciones. Y es por eso que a veces nosotros hacemos uso de algunas herramientas de análisis de composición corporal y es donde empezamos a relacionar o empezamos a observar por qué algunos de los resultados que nos arrojan estos equipos nos dicen que el paciente a lo mejor tenía menos músculo en la mañana, en la tarde ganó 2 kilos de músculo y en la noche perdió 1 kilo de músculo. No se puede ganar y perder músculo de esta manera,
sino que simplemente lo que estamos observando son desbalances hídricos que afectan en estas estimaciones del análisis de la composición corporal. Si nosotros nos vamos a los conceptos más clásicos, tenemos los supuestos de Siri, donde Siri nos está indicando que la densidad de la masa magra es de 1.1 gramos por centímetro cúbico. Y de acuerdo a estos supuestos de Siri, que están obtenidos con unos estudios que se hicieron con todos los mamíferos, se designó que la masa magra es de 1.1 gramos por centímetro cúbico. Ya con más profundidad, podríamos nosotros analizar más a fondo o desmenuzar esta masa magra, donde están dividiéndola en 3 elementos principales. Y supuestamente, esto de acuerdo a los supuestos de Siri, esta masa magra está conformada principalmente por agua, proteína y minerales, donde si nosotros ya establecemos o normalizamos que la densidad de los minerales es de 3.038 gramos por centímetro cúbico, de la proteína de 1.34 gramos por centímetro cúbico y del agua 0.994 gramos por centímetro cúbico, que a veces normalizamos como 1 y decimos 1 litro de agua es 1 kilogramo de peso, todo eso es porque ya estamos, normalizando o redondeando estos valores. Ahora, esta distribución en una referencia de hombres adultos se da de tal manera donde podríamos observar que un hombre adulto, la composición de su masa magra está conformada 73.8% de agua, 19.4% de proteína y 6.8% de minerales. ¿Qué pasa si nosotros profundizamos o empezamos a ahondar más en estos conceptos de masa magra? Veríamos que un neonato o un niño al nacer, la densidad de su masa magra, de acuerdo a los supuestos de Siri, ya no sería de 1.1 gramos por centímetro cúbico, sino que disminuye a 1.067. ¿Y esto por qué? Observemos la distribución. Esta masa magra de un neonato está conformada 84.4% de agua, 12.8% de proteína y 2.8% de minerales. Si nos regresamos a compararlo con el adulto está conformado 73.8% de agua. Entonces estamos viendo que un neonato está conformado principalmente por agua o más agua comparado con un adulto. Y si nosotros nos podemos profundizar más, un adulto mayor va a tener menor concentración de agua. Y esto, bueno, estamos normalizando que toda la población del mundo, los adultos mayores o los niños al nacer, van a tener esta distribución. Cuando si nosotros nos ponemos a profundizar todavía más, esto va a cambiar dependiendo la edad, el género, la población, si son nórdicos, bien, si son hasta de los mismos países. Nosotros podríamos pensar que toda la población de Colombia es igual, pero si nos ponemos a analizar más a fondo, vemos que las personas que están en el eje cafetero tienen diferentes características. La población, por ejemplo, de Pasto Nariño tiene una talla menor en referencia a la estatura promedio de los colombianos. Las personas de las diversas costas también van a tener diferentes características por el mestizaje y diferentes cuestiones individuales, que básicamente esta individual es lo que nos permite tener esta diversidad. Ahora, todos estos supuestos son densidades analizadas, bueno, que analizó Brozek y sus colaboradores en 1963, donde observamos que estas densidades se mantienen a una temperatura de 36 grados centígrados. Y ahí es donde nosotros podríamos observar un litro de agua va a tener diferente densidad a una temperatura de menos 10 grados centígrados, diferente a 36 grados centígrados, diferente a 80 grados centígrados, y ahí podríamos ver el efecto que tiene la temperatura en la densidad, principalmente en el agua. Como nosotros estamos conformados más del 60% de agua, evidentemente la temperatura ambiental va a tener un efecto en nuestras densidades, siendo muy meticulosos y yéndonos a las cuestiones más puristas, como así le podríamos estar llamando. Y ahí es donde empezamos a ver la clasificación de los métodos de análisis de composición corporal, tomando en cuenta estas bases y estas normalizaciones. Existen métodos directos para hacer un análisis de la composición corporal. Existen métodos indirectos para hacer un análisis de la composición corporal y métodos doblemente indirectos. ¿Por qué se dividen así? Los métodos directos es donde tenemos mediciones, los indirectos es donde tenemos una estimación,
principalmente porque esa estimación calcula la densidad corporal de la que estábamos hablando previamente, la normalizada de 1.1 gramos por centímetro cúbico de la masa magra, donde con algunos elementos nosotros estamos analizando la cantidad de agua corporal total de una persona, pensamos que esta persona a cierta temperatura, pensando que tiene la misma temperatura todas las personas, pensando que todos tienen la misma distribución hídrica de composición corporal y las mismas características, pues bueno, básicamente van a compartir todas estas características y con base en eso se va a utilizar una ecuación de regresión lineal para hacer una estimación de la composición corporal. La medición directa, por lo tanto, sería el análisis de cadáveres, como lo que hicieron Jan Clarish en Bruselas hace varios años, ya vamos a hablar más adelante a profundidad sobre eso, y los métodos indirectos, como podemos observar ahí en la imagen, tenemos absorcimetría radiográfica de energía dual, o DEXA, pletismografía de aire como el BOT-POT, o pesaje hidrostático. Bien, y los métodos doblemente indirectos son los que utilizan dos ecuaciones de regresión lineal. O sea, estamos complicándonos todavía un poco más. Donde ahí, una de ellas es para estimar la densidad corporal y otra, segunda, para estimar la composición corporal. O sea, ya estamos tomando unas medidas. Con estas medidas vamos a hacer una estimación y con la estimación vamos a hacer otra estimación. Y ahí es donde encontramos la antropometría, la cual observamos que tiene un asterisco y ya vamos a platicar más adelante por qué. Y tenemos ahí la bioimpedancia. Pasando más adelante, un concepto que me gustaría dejar o compartirles, que es algo que se ha venido hablando desde el año pasado en todos los congresos internacionales de análisis de composición corporal, ¿qué es lo que estamos estimando cuando hacemos un análisis de composición corporal? Tomamos medidas y hacemos estimaciones, pero realmente estamos estimando masa lipídica, masa grasa o masa adiposa. Malamente, a todo le vamos a llamar grasa y muchas herramientas de análisis o técnicas de análisis de composición corporal a todo le llaman grasa cuando realmente no es grasa. La masa lipídica estaría conformada por lípidos, que esto representaría pues un 83% de una persona, ¿no? Cuando no son, o bueno, básicamente un 83% de la masa grasa, que nosotros a todo le vamos a llamar grasa, pero la grasa está conformada principalmente por triglicéridos, donde el 100% de la masa grasa de una persona, 83% van a ser lípidos y 16% va a ser glicerol. ¿A qué me refiero con lípidos? Ácidos grasos libres, donde vemos que grasa no es lo mismo que tejido adiposo ni tampoco que lípidos. Y si nosotros nos vamos al último concepto que estábamos mencionando, que es masa adiposa, el 100% de la masa adiposa va a estar conformado 90% de masa grasa y 10% por agua y minerales. Y ahí es donde regresamos al modelo de análisis de Wang. Tenemos aquí, ya descartamos el quinto modelo, el quinto nivel, que es el corporal total, y estamos viendo que en el modelo 1 tenemos los elementos químicos, ya vemos oxígeno, carbono, hidrógeno, los átomos específicamente. En el segundo modelo ya es el molecular, donde del 100% de una persona promedio, esta persona estará conformada 15% por lípidos, 18% por moléculas de proteínas, bien, por moléculas de carbohidratos un 1%, de minerales 6% y de agua 60%. Y esto es lo que nosotros vamos a obtener cuando evaluamos con un modelo bicompartimental, que a veces llamamos masa grasa y masa libre de grasa, que realmente no sería llamado masa grasa. Y esto podríamos observarlo con un artículo de la doctora Raquel Vaquero, que sí, con todo gusto se los puedo compartir, donde ya estaríamos dilucidando que esto que nosotros llamamos grasa no es masa grasa, sino masa lipídica. Y la que llamábamos masa libre de grasa no debería ser llamado masa libre de grasa, sino masa libre de lípidos. Y ahí es donde empezamos a observar las herramientas de análisis de composición corporal que nosotros pensamos que nos están arrojando análisis de grasa, básicamente nos están arrojando lípidos, pero le llaman grasa, como el BOT-POT, que es pletismografía de aire, hidrodensitometría, bioimpedancia y todas las fórmulas de cineantropometría, que son más de 100, a excepción de una, que es la fórmula de 5 compartimentos que nos arroja la doctora Deborah Kerr y el doctor Bill Ross. Si nosotros ya nos vamos al tercer modelo, en el tercer modelo, que es el celular, esta misma persona promedio estará conformado 18% de grasa,
9% de sólidos extracelulares, 12% de sólidos intracelulares, 34% de líquidos intracelulares, 27% de líquidos extracelulares. Cuando lo medimos con un modelo bicompartimental, aquí ya sería lo que nosotros llamamos grasa y masa libre de grasa. Y si nos vamos al cuarto modelo, que es el tisular, donde estamos hablando ya de específicamente los tejidos, el tejido adiposo representaría un 25%, el tejido óseo 10%, el tejido musculoesquelético, muscular esquelético 36%, el tejido muscular no esquelético y tejido blandos o residual representaría el 29%. Y es donde ya en el modelo bicompartimental, o sea, dividiéndolo en dos compartimentos, estaríamos pensando que uno es tejido adiposo y el otro es el tejido magro. Y ahí es donde vemos ya la aplicación de estos tres conceptos que erróneamente antes le llamábamos todo grasa. Y ahí los elementos que nos pueden arrojar estos resultados sería la fórmula de 5 compartimentos de Billross y de Boraker, que, bueno, fue ajustada con el análisis con las medidas directas del estudio de cadáveres y la absorciometría radiográfica de energía dual. Es por eso que nosotros empezamos a observar un montón de artículos científicos que más adelante vamos a ver la referencia, o bueno, sin problemas me puedo adelantar, donde en esos estudios se busca la validación y confianza de varios métodos de laboratorio de análisis de composición corporal, donde estamos viendo ahí algunos elementos de bioimpedancia, de DEXA, de 4 compartimentos y muchos elementos que nos arrojan diferentes resultados. Y estos resultados no quiere decir que estén mal, que uno sea mejor que otro, sino que estamos hablando en diferente idioma. O sea, la misma persona puede tener un 15% de lípidos, que con el BOD-POD, bioimpedancia, pensaríamos que es grasa. Podríamos ver que esta misma persona va a tener 18% de grasa, y eso es realmente la grasa, no la masa lipídica. Y si nosotros lo analizamos con DEXA, que el mismo equipo de DEXA, y he platicado recientemente con especialistas de DEXA a nivel internacional, ellos, el mismo software de los equipos de DEXA, donde uno se gasta 50, 75 mil dólares en un equipo para que este equipo nos arroje una mala leyenda, donde nos dice porcentaje de grasa. Y realmente tendremos que comprender que no es grasa, sino tejido adiposo. Y es por eso que nosotros ya pensaríamos que uno de estos sobreestima la grasa y el otro subestima, cuando realmente no están sobreestimando ni subestimando. Estamos comparando cosas que no deberíamos de comparar, moléculas con células, ¿no? O moléculas con tejidos. Todos pensamos que es grasa, pero uno es masa adiposa, el otro es masa grasa y el otro es masa lipídica. Y es por eso que no deberíamos comparar las técnicas de análisis de composición corporal. Siguiendo con el tema de composición corporal, sabemos que existen diferentes técnicas para analizar la composición corporal, para tomar muchas medidas y con estas medidas obtener estimaciones o empezar a adivinar cuánto es el porcentaje de grasa, de masa lipídica o de masa adiposa que podría tener una persona, o de masa magra o de masa musculoesquelética. Y una de esas técnicas tenemos disección de cadáveres, antropometría, pesaje hidrostático, pletismografía de aire, absorciometría radiográfica energía dual, que llamamos DEXA, y la bioimpedancia. La disección de cadáveres, el estudio más representativo se hizo en los 80s en Bruselas, liderado por un sujeto que se llama Yanis, apellida Claris. La referencia que tomaron ellos fue un análisis de cadáveres, es el más grande que se ha hecho hasta la actualidad. Claro que los comités de bioética ya no nos permiten seguir haciendo este tipo de estudios, como en ese caso lo hicieron en ese tiempo ellos. La N o la muestra que tuvieron ellos para poder obtener todas estas dilucidaciones es una muestra de 25 cadáveres, que ya vemos que es una muestra pequeña, evidentemente es población europea. La edad de los cadáveres era entre 55 y 94 años, 12 masculinos, 13 femeninos, el 50% de ellos eran embalsamados. Se hicieron marcaciones, o sea, evaluación antropométrica, después disección, y se empezaron a analizar los diferentes compartimentos o los diferentes tejidos o los diferentes elementos que se querían analizar en ellos. Y fue una marcación bilateral, o sea, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y se hicieron las mediciones por duplicado. Estas mediciones por duplicado es algo que se tiene que empezar a normalizar en la actualidad. Por ejemplo, en la certificación de antropometría,
Al concluir la certificación, se le pide al asistente o al aspirante que haga una medición de 20 personas por duplicado. Si hay mucha diferencia entre la primera y segunda medición, que haga un triplicado. En las certificaciones de absorciometría radiográfica de energía dual o DEXA, se pide a los aspirantes a la certificación que evalúen a 30 sujetos por duplicado, porque evidentemente también hay un error técnico demasiado importante. No es que uno gaste $75,000 en un equipo y se cruce de manos, sino que hay que tener una capacitación, hay que estar revisando la calibración y hacer los ajustes necesarios para que el equipo esté calibrado, y aparte tenemos que tener una estandarización del evaluador, y va a haber un sesgo muy importante entre un evaluador y otro. Pero bueno, esos son sesgos que intervienen en los análisis de todas las técnicas de composición corporal. Y es por eso que empezamos a ver ya la necesidad de las certificaciones de las técnicas de análisis de composición corporal. ¿Qué fue lo que obtuvieron ellos? Este modelo de 5 compartimentos. Y hablo de 5 compartimentos porque uno de estos compartimentos es la piel, el otro la masa adiposa, estamos viendo ahí adiposo, músculo, tejido óseo y el tejido residual o el blando, ¿no? Como le llamábamos previamente. Y ahí empezamos a ver los resultados que obtuvieron ellos, pues, de los cadáveres masculinos y de los cadáveres femeninos. Esto nos permitió dilucidar muchísimos elementos. Bien. Algo también que me gusta mucho mencionar es en la antropometría, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Mucha gente utiliza la técnica antropométrica y estamos obteniendo datos directos, lo que se llama raw data o datos crudos. Bien, cuando nosotros estábamos haciendo este análisis, o bueno, cuando la gente hace el análisis de cadáveres, obtiene datos directos o datos crudos, porque está teniendo la piel, extrae la piel total, la mide, la pesa y analiza todos estos elementos, no hace estimaciones. Cuando nosotros hacemos un análisis de una persona con cierto peso, con cierta talla, con ciertos perímetros y longitudes de extremidades, hacemos una estimación de tejido, como lo hace la fórmula de 5 componentes de Billross y de Boraker, o 5 compartimentos. Cuando nosotros estamos tomando un pliegue directamente, estamos tomando la piel, que la piel va a tener un grosor promedio o normalizado de 1 milímetro. Cuando tomamos la doble capa de piel serían 2 milímetros. Y si tomamos la doble capa de piel con adiposidad sin tomar en cuenta el músculo, estaríamos midiendo el tejido adiposo subcutáneo, que esto puede oscilar entre 1 y 30 milímetros. Claro que hay algunos que son mayores, pero las mismas sociedades internacionales de antropometría nos dicen que no es recomendable tomar pliegues de más de 30 milímetros. Bien, no sería confiable, pero es un parámetro muy directo, porque si ya empezamos a revisar cuánto es el porcentaje de agua que puede tener la piel, o sea, es 1 milímetro, es nada, la variación de una persona ahí tendría que ser, pues, si deshidratamos a muerte a un sujeto, este milímetro se convertiría en 0.3 milímetros o en 0.4 milímetros. Y la grasa, si es de 30 milímetros, se convertiría en 0.27, o sea, nada más vamos a bajar un 10%, lo cual estamos viendo que la sobrehidratación o deshidratación no va a afectar en esta medición directa, que muchos de los asistentes a las certificaciones acuden porque quieren saber cuáles son las mejores fórmulas o cómo tener las fórmulas de estimación, cuando los datos directos es lo que más deberíamos nosotros de confiar en todas estas técnicas. Analizando la técnica de pesaje hidrostático, bien, que está basada en el principio de Arquímedes, en estas interviene en esta medición el volumen residual respiratorio. O sea, vamos a pesar a una persona en seco, luego lo vamos a pesar en mojado, lo vamos a someter a una espirometría para ver su volumen respiratorio, le pedimos que exhale al máximo, porque si una persona ya sabemos que la capacidad pulmonar puede llegar a ser promedio hasta de 6 litros, y hacemos una expiración máxima, podemos sacar casi 5 litros, poquito menos, poquito más, dependiendo también la edad, como ya empezamos a ver la evolución de la fisiología en el adulto mayor, empieza a disminuir la elasticidad de los pulmones y el volumen residual empieza a aumentar conforme van pasando los años. Entonces, si le pedimos a un adulto mayor que exhale al máximo, va a tener más de 1 litro de agua de aire en los pulmones que una persona promedio como un joven o un adulto normal. Bien, entonces, esto es uno de los elementos que podría influir, porque aquí estamos viendo el pesaje en seco, el pesaje en mojado, y estamos haciendo
un análisis del volumen, porque este volumen también nosotros estamos viendo cuánto es la cantidad o el volumen de litros de agua que se desplaza al momento de sumergir a una persona. Y ya tenemos un volumen corporal total. Al relacionar este volumen con el peso, ya estamos obteniendo densidad. Y esta densidad ya empezamos a recurrir a los supuestos de Siri, donde la densidad de la masa magra es de 1.1 gramos por centímetro cúbico, normalizado en el adulto mayor, que ya estamos viendo que en un neonato sería diferente, en la población pediátrica sería diferente, en el adulto mayor sería diferente. Y aquí no están diferenciando entre masculinos y femeninos, se está normalizando la densidad. Lo que sí estandarizan es el volumen, la temperatura del agua, 35 grados. Y esto se va a hacer con correcciones de la respiración. Y bueno, ese es el pesaje hidrostático. La pletismografía de aire, que es un elemento también que es muy valorado en la actualidad. Esta pletismografía de aire es un equipo que ahorita ya lo comercializa una empresa de Italia. Lo vamos a denominar la marca más común en la actualidad y más confiable, se llama BotPod. Consiste en una estructura, como estamos viendo ahí, esa cápsula, donde vamos a meter a la persona en la cápsula, y esta cápsula va a estar dividida en dos cámaras. Una cámara de 450 litros, donde ahí se va a colocar la persona sentada, y una cámara de 300 litros, y en la espalda va a tener un diafragma, donde vamos a estar nosotros cambiando la presión de aire de la cámara externa y la interna, bueno, de la mayor y la menor, y con eso vamos a tener estimaciones de las densidades, y con esas estimaciones de las densidades vamos a obtener resultados de estimaciones de masa lipídica, que malamente el software le va a llamar grasa, pero realmente no es grasa, sino es masa lipídica. Ahí empezamos a ver otros elementos, ¿no? El DEXA que es un equipo que es muy bueno, a mí me llama muchísimo la atención, y de hecho ya he tenido más oportunidad últimamente de convivir con personas que son especialistas en esta tecnología, donde estamos viendo que en esta tecnología vamos a convertir la energía eléctrica, lo vamos a pasar por un proyector de fotones y vamos a emitir una luminosidad, una radiación de la parte superior del emisor hasta el receptor, donde ahí nosotros vamos a obtener diferentes luminosidades, como estamos viendo acá. Estas luminosidades están relacionadas con la densidad de las masas. Como podemos observar, el esqueleto tiene una mayor luminosidad, porque si normalizamos la densidad de los minerales, que es de 3 gramos y decimales por centímetro cúbico, podemos ver que el mismo esqueleto va a tener diferentes densidades dependiendo del punto donde nosotros lo coloquemos, ¿no? Por ejemplo, el cráneo. El cráneo tiene la mayor luminosidad, y esto es porque tenemos que tener más elementos óseos ahí para proteger el encéfalo. Y si nosotros analizamos el mismo fémur no va a tener la misma densidad. Y si nosotros todavía nos vamos más a fondo, este es el considerado el estándar de oro. Realmente es el estándar de oro, pero para medir masa ósea. Bueno, no masa ósea, sino densidad ósea. Y con esa densidad ósea, la gente tergiversó que es el estándar de oro de la composición corporal, pero realmente es el de la masa, densidad ósea. Donde aquí esto es utilizado para analizar osteoporosis, osteopenia, o las personas que tienen alguna normalidad ósea. Claro que ya hay unos software, que esto es lo más caro que hace el equipo, analizar, te venden el software y una anualidad, el mantenimiento y todo esto, donde nosotros podemos obtener por píxeles la masa adiposa, que comúnmente se le va a llamar grasa, pero realmente es tejido adiposo o masa adiposa, que es lo que estamos viendo ahí, normalizado con una densidad de 0.9007, que es como lo más tenue. Y la masa muscular, que es lo que está rodeando al fémur en la imagen de la izquierda, va a tener, normalizado una densidad de 1.1 gramos por centímetro cúbico. Y con estas densidades y mediciones de píxeles, nosotros ya obtenemos estos analíticas, bien, fíjense aquí, resultados, ahí mandan FAT, que básicamente tendría que ser adipose tissue, ¿no? La masa libre de grasa, que sería masa libre de tejido adiposo, y esto nos lo da por segmentos, porque tenemos la oportunidad de analizar estos segmentos por píxeles y de una manera más a profundidad. Claro que también tenemos otros elementos, bien, tomografías, resonancias magnéticas y todos estos elementos de ultrasonido que nos permiten un análisis más adecuado. De hecho, esas técnicas de ultrasonido son los estándares de oro para nosotros evaluar la sarcopenia, que sería lo más adecuado.
y malamente utilizamos otras técnicas para diagnosticar sarcopenia. Bien, cuando el estándar de oro es otro y hay muchos elementos que pueden influir en la determinación de la sarcopenia, como podría ser una deshidratación, o a lo mejor el paciente escuchó en la televisión o le dijo a su vecina que los carbohidratos son malos y se pone a hacer estas dietas cetogénicas y por ende vamos a tener una depresión de glucógeno y lo midamos con lo que lo midamos, vamos a pensar que la persona perdió músculo, cuando realmente no perdió músculo, sino que depletó el glucógeno. Y para eso tenemos este estudio de Louis Marie Burke, donde ellos hicieron un análisis con el referente que ellos consideraban el estándar de oro, que es el DEXA, o la absorciometría radiográfica de energía dual, donde ellos nos están diciendo que la manipulación de creatina muscular y glucógeno cambian las estimaciones de la composición corporal por absorciometría radiográfica de energía dual. Y si esto pasa con DEXA, pasa con las estimaciones de antropometría, pasa con las estimaciones de pletismografía de aire, pasa con las estimaciones de pesaje hidrostático, pasa con las estimaciones de bioimpedancia. Bien, y bueno, si nosotros obtenemos los datos crudos, el raw data, podríamos ver, por ejemplo, un referente que estamos tomando para medir los pliegues, la depresión de glucógeno o creatina muscular no va a haber reflejado una alteración o no va a arrojar una alteración en el pliegue cutáneo con la grasa subcutánea. Afectarían los perímetros, donde ahí es donde se utilizan los perímetros para obtener el brazo corregido, pierna corregida, y con esto ya tener nosotros área muscular de brazo disponible, área muscular de pierna disponible, utilizar todas estas fórmulas de estimación. Por las medidas directas de diferentes técnicas de análisis de composición corporal, esas van a ser indeformables o van a estar libres de muchísimos de los sesgos. Aquí empezamos a observar con el DEXA, donde se sometió a esta población a simplemente modificaciones para tener una depresión de glucógeno, modificaciones dentro de todos sus hábitos para obtener una carga de glucógeno, una carga de creatina o una sumatoria del glucógeno y la creatina, donde estamos viendo que someterlos a diferentes terapias o diferentes cuestiones alimentarias nos van a arrojar diferentes valores de la masa total, de la masa magra o que ellos mismos le están llamando masa grasa. Pero es un estudio, bueno, de antes del 2020, donde ellos le están llamando masa grasa porque eso es lo que arroja el software cuando realmente no es masa grasa, sino es masa adiposa. Y esto representaría aproximadamente un 25% de una persona promedio. Bien, y ya recordamos el porcentaje, el promedio de masa grasa de una persona sería 18% y de masa lipídica 15%. Estamos en lo correcto, los tres no son grasa. Masa lipídica, masa grasa y masa adiposa. Diferentes conceptos que tratamos de pensar que es lo mismo erróneamente en la actualidad. Bien, también se hicieron varios análisis para diferenciar la composición corporal de esta misma persona con balance hídrico, donde estamos viendo que hay alteraciones de la masa corporal total, masa intracelular y masa extracelular, al someter a estas personas a una depresión de glucógeno, a una carga de glucógeno, a una carga de creatina, o una carga de glucógeno y creatina. Como podemos observar, la parte intracelular es la que sufre mayor modificación cuando mezclamos carga de glucógeno y creatina. Y eso porque estas moléculas están vinculadas a moléculas de agua. Bien, ahora, analizando lo que es la bioimpedancia comúnmente la utilizamos como un analizador de composición corporal cuando tenemos otros elementos que nos sirven más. La bioimpedancia se va a definir como el análisis del tejido vivo o simplemente son análisis eléctricos del tejido vivo. Y en esos análisis eléctricos del tejido vivo, la respuesta eléctrica del tejido vivo, vamos a someter a un humano a una carga eléctrica, a un paso de corriente que puede ir de mano a mano, de mano a pie, o de pie a pie, o con las 4 extremidades. Bien, y esta misma carga, donde vamos a implementar diferentes frecuencias, puede pasar a través de la célula o simplemente puede pasar por fuera de la célula. Cuando pasa a través de la célula, esto va a generar una resistencia, que es una resistencia a una oposición al paso de la corriente. Y esta resistencia podríamos nosotros vincular que las células específicamente van a fungir como capacitores o condensadores.
No es lo mismo que una batería, que la batería utiliza la energía eléctrica, la convierte en energía química y después se utiliza como un reservorio energético. Básicamente aquí lo que estamos pasando o lo que estamos observando al emitir esta carga eléctrica es que estas células, dependiendo no el tamaño, sino la calidad de la membrana, o específicamente, no estaríamos diciendo que es el tamaño de la célula o la calidad de la célula, sino la capacidad de la reactancia, ¿bien? O resistencia capacitiva, donde estas células, dependiendo cuestiones multifactoriales, pueden tener una mayor reactancia o una menor reactancia. Y la resistencia a una baja frecuencia sería el paso de la carga eléctrica por fuera de la célula, donde nosotros podríamos observar esta imagen. Y esta imagen me gusta mucho, por ejemplo, el diagrama de la izquierda en la parte superior, donde está reflejado en azul lo que se va a medir con algunos elementos de la derecha, y la parte blanca sería lo estimado. Si nosotros utilizamos un equipo de bioimpedancia que mide el paso de corriente de pierna a pierna, vamos a tener la medición de resistencia y reactancia de las extremidades inferiores. El resto lo vamos a normalizar, o lo vamos a estimar, o lo vamos a adivinar. Cuando estamos utilizándolo de brazo a brazo, vamos a tener una medición y el resto van a ser estimaciones. Cuando es de brazo a pierna, vamos a tener una estimación. Claro que hay unos equipos como el que estamos observando ahí, el BioDXpert, tiene, o al menos ese modelo ya tiene la capacidad de utilizar los electrodos, que es lo más confiable, no pinzas ni clamps, sino con esos electrodos, y puedes tomar la medición del hemisferio izquierdo y la medición del hemisferio derecho y compararlos, y con esto ya vamos a tener un análisis corporal, bueno, le llaman segmental directo, que sería ya un equipo octapolar. Y se llama octapolar porque vamos a tener 2 electrodos en cada una de las extremidades. Los tetrapolares serían los que nada más utilizan 2 extremidades con 2 electrodos en cada una de las extremidades, y eso lo convierte en tetrapolar. Ahora, lo que estamos viendo acá que nos dice este diagrama, estamos obteniendo los datos crudos o raw bioelectrical parameters. Si el equipo no nos arroja estos analíticas de los datos crudos, pues ya tendremos que comprender que el análisis corporal total y segmental, o la composición corporal total y segmental, estos parámetros son estimados por algoritmos de cada una de las fábricas. O sea que cada una de estas fábricas de equipo de bioimpedancia va a tener diferentes algoritmos que no los hace comparativos. No podemos comparar un equipo de mismas características de una marca con otra marca porque están basados en diferentes algoritmos, en diferentes fórmulas, y realmente no será comparativo. Y es donde nosotros observamos que la gente invierte tiempo y dinero, o básicamente pierde el tiempo y pierde el dinero tratando de comparar un equipo de bioimpedancia contra otro equipo de bioimpedancia, o un equipo de bioimpedancia con el DEXA, cuando uno nos está arrojando masa lipídica y el otro nos está arrojando masa adiposa. O a lo mejor pierden el tiempo y dinero analizando diferentes fórmulas de estimación de composición corporal con antropometría, cuando sabemos que a lo mejor uno solo va a tomar un pliegue, otro 3 pliegues, otros 5 pliegues, y es donde, bueno, ahí yo los invito a que hagan análisis directos y no tanto estimaciones. Y bueno, ¿qué pasa si nosotros ya obtenemos, por medio de la bioimpedancia, los datos crudos? Ahí vamos a tener un análisis de composición corporal que puede ser desarrollado de diferente manera, ¿no? Obteniendo análisis cualitativo y análisis cuantitativo. El análisis cualitativo, que sería la utilización de los datos crudos, nos permite analizar ya directamente la resistencia y la reactancia. Dentro de la resistencia y la reactancia, cuando los conjugamos, vamos a obtener el ángulo de fase, que básicamente es el arco tangente de la resistencia y la reactancia. Y eso, si nosotros tenemos unos valores de referencia de una población, podríamos generar el análisis de bioimpedancia vectorial. Si no tenemos una población de referencia, no podríamos hacer un análisis de bioimpedancia vectorial. Simplemente tendríamos que relacionar estos parámetros crudos con población que nosotros ya tengamos de referencia. También con estos mismos valores podemos hacer análisis cuantitativo, que son las estimaciones de la composición corporal, donde ahí cada una de las marcas va a tener sus diferentes ecuaciones y fórmulas de predicción o ecuaciones de regresión lineal. Bien, y ahora, esta es una imagen que me gusta porque podemos nosotros observar cómo pasa la corriente por fuera de la célula, y esto básicamente va a reflejar una resistencia que sería una oposición del paso de la corriente,
que se va a relacionar con la hidratación extracelular. Y ahí es donde le vamos a llamar resistencia. Y ya existen algunos parámetros para ver si la resistencia es un parámetro adecuado o inadecuado en esta persona. Si esta persona a lo mejor tiene una edematización, está diciendo que tiene menos resistencia. Si está deshidratado extracelularmente, va a tener mayor resistencia. Y el paso de la carga eléctrica a través de la célula, esto básicamente ya va a reflejar otra oposición diferente, sería la resistencia capacitiva, que le vamos a llamar reactancia, y esto nos va a arrojar algunos valores para cierta población. Bien, que existen algunos parámetros de referencia para poblaciones específicas, donde yo los invito a utilizar estos datos crudos respectivamente con sus parámetros de referencia o con sus poblaciones específicas. Claro que ya existen algunos parámetros para diferentes poblaciones, ¿no? Por ahí tengo una base de datos interesante donde se han hecho estudios de bioimpedancia en neonatos, se han hecho estudios en el espacio, se han hecho estudios con gente embarazada, con diferentes patologías, y bueno, si tienen algún interés en alguna población específica, me pueden escribir sin ningún problema, yo se los puedo compartir. Y ahora otra cuestión que tendríamos que revisar. Los valores de resistencia y de reactancia se hacen con una frecuencia de 50 kHz. Es por eso que a veces nos dicen que tenemos más frecuencias, que puede ser mejor, que puede ser peor. Los datos directos de las mediciones se hacen con 50 kHz. Cuando un equipo o una marca mete más frecuencias es para poder modificar sus fórmulas de estimación. O sea, si ya tenemos el producto directo, vamos a empezarlo a someter a diferentes procesos para adivinar la adivinanza de la adivinanza y con eso tener una estimación o una adivinanza de cuánto podría ser lo que podríamos pensar que es grasa cuando es otra cosa. Cuando con la bioimpedancia nosotros podríamos relacionar estos valores con la resistencia del paso de la carga eléctrica o la corriente por fuera de la célula y a través de la célula que va a generar este arco tangente que le vamos a llamar ángulo de fase. Donde si tenemos una célula íntegra, pues este arco tangente va a ser mayor comparado cuando tenemos una célula que podría estar en otras condiciones un poco más deterioradas, ¿no? Y ahí es donde empezamos a relacionar este arco tangente con parámetros de salud o con diferentes parámetros, donde observamos aquí un estudio que hicieron los italianos, que son los que tienen más de 40 años analizando la bioimpedancia. Tenemos este equipo, bueno, esta gráfica que se llama nomograma, la gráfica de Piccoli, donde estos italianos, con un italiano de apellido Piccoli, nos está haciendo una comparativa de la resistencia y la reactancia. La reactancia se presenta como X sub C, que está representado en el eje Y o en el eje vertical, y en el eje de las X o en el eje horizontal estamos observando los valores de resistencia representados comúnmente con una R y expresados en la unidad de medición ohms, donde ya los italianos o Piccoli con su población de referencia italiana vincula estos datos de resistencia y reactancia con la persona que podría tener más fluidos o menos fluidos, mayor contenido de tejido blando o menor contenido de tejido blando, o algunos parámetros como deshidratación, anasarca, pacientes obesos, caquéticos, atléticos y la masa magra. Y ahí es donde empezamos a ver, bueno, las aplicaciones de la bioimpedancia, que esto es, si se ponen a observar cuestiones de bioimpedancia, van a ver que cada día hay más análisis, no de composición corporal por bioimpedancia, sino de ángulo de fase, de resistencia y de reactancia en diferentes condiciones. Y eso es el futuro de la bioimpedancia, ¿no? Es lo que se está haciendo. O no el futuro, a lo mejor es el futuro acá en Latinoamérica, porque eso tiene más de 40 años de investigación. Hay más de 4,000 artículos que nos arrojan muchos resultados de resistencia y reactancia en diferentes condiciones, en embarazadas, por ejemplo, ¿no? En diferentes etapas de embarazo, en neonatos, en pediátricos, en población de menos de 5 años de edad. Y ahí es donde vamos a retomar otra vez esto, que es con lo que ya me gustaría cerrar, que, bueno, la conclusión es, sabemos que hay diferencias significativas entre los diferentes métodos cuando se comparan con el DEXA, cuando no se ajustan los valores a un mismo modelo. O sea, estamos pensando que todo es el mismo modelo de grasa, cuando uno es el modelo de masa lipídica, el otro es el modelo de masa adiposa y el otro es el modelo de masa grasa. Y como conclusión deberíamos ajustar al mismo modelo para comparar y no comparar y utilizar siempre el mismo método.
porque ahí nos desgastamos tratando de comparar diferentes métodos, cuando no tenemos que comparar los diferentes métodos, sino el mismo modelo. Está mal que yo diga que una persona tiene tantas moléculas de oxígeno cuando la otra persona tiene tantas átomos de oxígeno, porque ya estamos viendo que el átomo de oxígeno es el simple O, simplemente el puro oxígeno solo, y las moléculas de oxígeno ya serían dos átomos de oxígeno unidos, que ese sería el O2, y a los dos les llamamos oxígeno, y eso es como el símil que se me ocurre para poderles expresar que a todo le llamamos grasa, cuando uno es masa lipídica, el otro es masa grasa y el otro es masa adiposa. A las dos cosas les llamamos oxígeno, pero uno son moléculas de oxígeno, los otros son átomos de oxígeno. Y la conclusión para tener algo ya que nos podemos llevar a casa es esto, que viene de un artículo que también si gustan se los puedo compartir. Se llama Come Back Skinfolds, Everything is Forgiven, ¿no? Donde si nosotros podemos analizar cuáles son las herramientas que tenemos a la mano. Si tenemos nosotros ahí un DEXA, estamos viendo que la pregunta es, ¿requieres un método para analizar el contenido mineral óseo? En el caso de que sea positiva la respuesta, vamos a considerar el método. En el caso de que sea negativa la respuesta, ya nos van a decir, podemos controlar el tiempo del día en el que se hizo la evaluación, si se hizo en la mañana, en la tarde, en la noche, si se utilizaron suplementos, si se hizo un control de líquidos y de fluidos y de alimentos, si la persona hizo ejercicio, si estamos analizando el contenido de glucógeno. Si no lo estamos analizando, hay que considerar un método alternativo. Bien. Y bueno, si nosotros vamos a utilizar el DEXA y requerimos algunas cuestiones específicas de mediciones como masa magra y masa grasa, que en este caso sería masa adiposa y masa libre de tejido adiposo, ya se recomienda considerar otro método. Bueno, en caso de que sí tengamos estos requerimientos, vamos a considerar el método. Pliegues. ¿Tienes acceso a una certificación, por ejemplo, una estandarización internacional como antropometría? Si no lo tienes, considera otro método, porque vamos a estar llenos de sesgo. Si sí tenemos esta capacitación, que es una estandarización internacional, hay que considerar el método, que en la actualidad también existe la certificación para el DEXA, y es un parámetro, y muy pocas personas en el mundo tienen esta certificación, que es obligatorio para muchos de los usuarios de estos equipos. Si tienes la certificación de DEXA, considera el método; si no la tienes, ni siquiera lo consideres. Bien. Impedancia bioeléctrica. ¿Tienes acceso a los datos directos, no? O simplemente la bioimpedancia está validada. Si no está validada, pues vamos a considerar otro método. Si sí está validada, vamos a considerar ese método. Igual para pletismografía de aire, igual para ultrasonido, igual para escaneo fototónico 3D o fotogrametría o la hidrodensitometría. Entonces, básicamente, el elemento que ustedes tengan, o si ustedes tienen acceso a cualquiera de estas herramientas, tendríamos que tener acceso a una estandarización. Tendríamos que tener acceso al control de todos estos elementos, como ver si la persona la medimos en la mañana y luego en la tarde y luego en la noche, va a cambiar. Y si nosotros estamos tomando la masa corporal total de una persona para hacer estimaciones, a lo mejor una persona lo estamos haciendo la evaluación prealimentación y postalimentación, que eso los invito a que lo hagan en casa. Evalúense con el método que quieran, pre-ingesta de bandeja paisa y post-ingesta de bandeja paisa. Y todas las estimaciones con las técnicas que ustedes quieran van a arrojar diferentes elementos. Bueno, sobre todo si la bandeja paisa pesa medio kilo, van a empezar a ustedes dilucidar este medio kilo de bandeja paisa, dónde lo está poniendo, dónde lo está agrupando. En la masa adiposa o en la masa libre de tejido adiposo. En la masa grasa o en la masa libre de grasa. En la masa lipídica o en la masa libre de tejido lipídico, ¿no? O de masa lipídica. Y ahí es donde empezamos a ver que necesitamos una estandarización. Y como les decía, o volver a platicar de lo que estaba diciendo Peter Drucker. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Si nosotros no estamos midiendo cuánto es la ingesta hídrica de la persona, a lo mejor la persona llega deshidratada a la evaluación y en la siguiente consulta estamos con una persona que ya está siguiendo unos hábitos de hidratación, no nos va a decir que nuestra intervención o los resultados no nos van a indicar que nuestra intervención está haciendo un aumento de la masa musculoesquelética, sino que esta masa musculoesquelética ya está más hidratada. Y si nosotros no estamos midiendo estas cuestiones hídricas, vamos a tener alteraciones en los resultados
Y es donde a veces llegamos nosotros a tener que pensar por qué este equipo me está diciendo que mi paciente tiene 0% de grasa cuando esto es irrisorio, ¿no? O por qué nos está diciendo que este paciente en 2 días ganó 3 kilos de músculo cuando también sería algo irrisorio. Y ahí es donde tenemos que recurrir a los puntos que tenemos que evaluar o medir o controlar antes y después de una evaluación. Y pues, gracias. Bueno, gracias a ti, Cristian. Realmente pues es un tema bastante interesante. Aprovechando pues que estamos hablando de bioimpedancia, yo quiero mostrarles a mis colegas